Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de televisión y por supuesto a través de las redes sociales. También salimos para el Perú y para el mundo entero. Es un honor estar con ustedes, como siempre. Mi nombre es José Rocha, estaré hasta las 11 de la mañana compartiendo juntos lo que pasa en nuestro lindo Perú y junto a ustedes, por supuesto, analizando cada uno de los detalles de lo que sucede en nuestro país. A ver, entre las cosas más importantes, vayamos por prioridades, creo yo, y entre las cosas más importantes está el hecho de que Jorge Simoes Barata va a dar declaraciones, va a declarar a partir de mañana martes. Esas declaraciones tienen que ir acompañadas con elementos de convicción, con elementos probatorios, con indicios razonables, como dicen los abogados también. Mañana martes arranca a las 10 de la mañana, yo tengo aquí el cronograma, se los compartía temprano en el programa de la mañana. Va a estar José Domingo Pérez hablando con Barata a las 10 de la mañana sobre la carpeta que corresponde a García Pérez, al extinto expresidente de la República, Alan García Pérez. Van a hablar de este tema largo y tendido. Ojo, hay varias personas implicadas en el tema de García Pérez, ¿ah? Varias personas. Recuerden que tan solo, y esto ya lo he repetido, tan solo en la lista donde estaba el señor García Pérez con detención preliminar, habían otras 8 personas, de las cuales hay un prófugo y hay uno que está en Estados Unidos. Pero los otros están con detención preliminar, ya detenidos. Un exministro de Estado, como Enrique Cornejo, es candidato al municipio de Lima también. Y sobre este punto en particular, yo leía hoy parte de lo que escribió Hildebrand en sus 13, cómo es que Barata es el que suelta no solamente el nombre de los Nava como conexión con el tema Odebrecht, o sea, no solamente de que Luis Nava, exsecretario general de Palacio de Gobierno y además amigo personal de Alan García, es chalán, sino el vínculo con su hijo, José Antonio, que está en Estados Unidos, con Atala y con Alan García. Y cómo es que se supone Alan utilizaba a Nava y Atala como testaferros y que había de por medio más de 14 millones de dólares. Bueno, todo eso lo suelta Hildebrand en sus 13 y de todo esto vamos a conversar hoy, por supuesto, a lo largo del programa, ¿no? Vamos a tener arduo y tendido. Esto es para el día de mañana a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde van a hablar del caso Metro de Lima, línea 1. También corresponde a García y compañía. El día miércoles, José Domingo Pérez a las 9 de la mañana arranca para hablar del Metro de Lima, los decretos de urgencia, también el gobierno de Alan, para hablar del caso Atala Herrera, también vinculan al extinto expresidente. Y a las 3 de la tarde, el caso de la Interoceánica tramo 2 y 3, esto ya es del prófugo expresidente Alejandro Toledo. El día jueves 25 a las 9 de la mañana, el fiscal Germán Juárez Atoche habla con Barata sobre el caso de evitamiento y el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, sobre los bonos de soberanía vía de evitamiento de Cusco, también que involucra al exgobernador regional. A las 10 de la mañana, sobre el Club de la Construcción, el propio Germán Juárez Atoche, hay bastante caso. El tema de los arbitrajes también. Luego, la fiscal Giovanna Mori va a hablar a partir de las 4 de la tarde sobre el tema Peñaranda Alfan Cónsul. Peñaranda es el empresario, pues el que tenía las offshore. Y luego sobre Xavier Pérez Jiménez. Y el día miércoles, Carlos Puma Quispe hablará sobre la revocatoria en el tema de Susana Villarán. Hablará sobre el caso de reelección de Susana Villarán, el caso Imacén. Van a hablar a las 2 de la tarde sobre el caso Ceballos y Ocitrán. A las 3:30 de Interoceánica Tamo 4. Y Elmer Chirre Castillo, el fiscal Elmer Chirre Castillo, hablará a las 5 de la tarde sobre la investigación preliminar que le corresponde a Barata. Muy bien, vamos a arrancar. Además, por supuesto, nosotros nos unimos a el buen recordatorio de una operación militar limpia, como operación militar ejemplar, que significa los Chavín de Huántar, 22 años de aquella jornada en los Chavín de Huántar, donde hay algo que se menciona muy poco y creo que vale la pena tocarlo antes de empezar con mi invitado, y es que siempre se habla de los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar, pero no se habla de los que hicieron inteligencia. La DIRCOTE hizo un trabajo muy bueno ahí. Recuerden que a los rehenes se les pasa, por ejemplo, una Biblia con micrófono. Se les pasa guitarra con micrófono, se les pasa crucifijo con micrófono, se les pasa un termo con micrófono. Y esto fue gracias a un trabajo de inteligencia que se hizo por parte de la DIRCOTE, por parte de la policía. Quien estaba ahí era, por ejemplo, el entonces comandante en actividad, Lázaro Inostroza Soto. Estaba como jefe
de la operación, de lo que tenía que ver ahí la IRCOTE y el trabajo de inteligencia y cómo ellos van trabajando también. Y ellos inclusive estuvieron en una casa que Montesinos no... Era una de las pocas cosas que las que Montesinos no tenía conocimiento. Era una casa que estaba muy cerca, a media cuadra de la clínica, en la calle Barcelona. Bueno, de todo esto vamos a conversar a lo largo del programa hoy. Estamos con el doctor Antero Flores Arauz para hablar de varios temas y entre ellos yo quiero empezar hablando del tema Chavín de Huántar, porque don Antero fue un defensor del tema de los Chavín de Huántar y eso también se lo vamos a agradecer, así como agradecemos a los Chavín de Huántar haber ofrendado su vida. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Encantadísimo de estar nuevamente por estos lares. Doctor, creo que muchos peruanos en realidad recordamos el tema de los Chavín de Huántar con honor y orgullo, ¿no es cierto? Son muy pocos aquellos que hablan de cosas sucias y turbias, de quienes formaron parte, me refiero yo, íntegramente de la operación Chavín de Huántar. Usted los defendió. Sin ninguna duda, pero no solo yo. Este asunto y presentando un ánimo oscuri con Delia Muñoz. La doctora Delia Muñoz. La doctora Delia Muñoz sí. En la Corte Interamericana. Y presentamos además todos los libros que se habían escrito sobre el particular. El de Gian Pietri, el de... Rehén de la embajada. Así es. El de Monseñor Cipriani y varios otros. Y felizmente la Corte Interamericana dio por terminado esto. Pero hay que recordar a veces lo injustos y lo irresponsables que somos los peruanos en relación con nuestros héroes. Los han tenido colgados de la pita durante 17 años. Y cuando tú estás procesado durante todo este largo tiempo, oye, te tienes que dedicar a estar defendiéndote. A veces los procesos son fuera del lugar de tu domicilio. Pierdes ascensos porque estás tan preocupado y estresado que no los estudias, o si conoces el tema de lo que puede suceder, no te presentas. Hay rompimientos hasta familiares. Realmente los procesos no pueden durar lo que están durando. Y como consecuencia de eso, en muchos enfrentamientos que puede haber, o inclusive ante perpetración de delito, muchas veces quienes deben estar obligados a defender el orden o a restaurarlo cuando él es afectado, se ponen mirando sobre el hombro, porque saben a lo que se exponen y no quieren exponerse. Entonces, ese tipo de cosas debemos recordarlas. No solamente el heroísmo, que es importantísimo, sino también buscar los sistemas, los cambios legislativos, etcétera, llamar a la reflexión de los jueces y fiscales en que no pueden demorar procesos tanto tiempo, porque en el fondo estás afectando los derechos del que está siendo procesado. Porque incluso los tratados internacionales te hablan de procesos que sean razonables en el plazo. Además, en casos como este, pues, doctor, en que la cosa era evidente, ¿no? En que se tenía clarísimo quién era el enemigo. O sea, se tenía clarísimo que el movimiento revolucionario Túpac Amaru pedía cosas impresionantemente ilógicas para liberar finalmente a 72 rehenes que habían quedado luego de ser muchos más. O sea, se tenía clarísimo que las fuerzas que entraron a esa embajada y que hicieron todo el trabajo previo arriesgaban su vida frente a este tema. O sea, era tan claro el tema que tenerles una persecución judicial de tantos años era increíble, ¿no? Y no hay que confundir además a los Chavín de Huántar en esta operación maravillosa que hoy día se enseña además y se exhibe en todas las escuelas militares y policiales del mundo. Es un caso emblemático como lo de Entebbe. Ha quedado allí en la historia para que pueda ser estudiada. Pero no nos podemos olvidar también de que además de la operación limpia, paralelamente parecería, y lo digo en condicional, que hubo otras personas que intervinieron quizás por decisión de Montesinos en que no actuaron en la misma forma que, o no habrían en condicional, que los Chavín de Huántar. Eso sí está aún en investigación, pero eso no tenía por qué afectar a los Chavín de Huántar. Y hay que destacar otra cosa que nos hemos olvidado. La gran valentía, el gran valor, la entereza de Monseñor Cipriani y de Domingo Palermo. Sí, piezas claves para todo esto. Piezas claves que entraban a la embajada
en esta comisión de reflexión y llamado a buscar una solución pacífica, y que sabían que entraban, pero no tenían convicción alguna de que de repente no salían o podían salir. Eso es una gran interrogante y demostraron una gran valentía que hay que reconocérsela, ¿no? Sí, claro, y permitieron que llegara a mano de los rehenes algunos de los equipos preparados por la DIRCOTE y de la policía. Me tengo que ir a un corte rapidito, el tiempo me está ganando, son las 9 de la mañana con 19, voy a regresar con don Antero Flores para hablar de otros temas también, temas políticos, cómo se va moviendo esto de Barata, cómo se va a mover el tema de Barata con García desaparecido. Todo esto lo vamos a conversar con don Antero Flores Arao regresando del corte. No se muevan, ya venimos, esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, regresamos. Son las 9:21, estamos con el doctor Antero Flores Araos, en que yo quiero preguntarle sobre este tema del proceso que se va a seguir sin el señor García luego del suicidio. Hoy ya se sabe más o menos cuál es el itinerario. Claro, Barata empieza a hablar mañana y casi toda la interrogación de Barata mañana va a girar en torno al caso de García Pérez, la va a hacer Domingo Pérez. Va a tener que ver con el caso del MED, varios de los casos que tienen que ver con García y lo que se está encontrando. El proceso continúa, doctor, y no solamente continúa, sino que en el tema de las declaraciones de Barata se va a buscar que llegar, me imagino yo, al fondo del tema. O sea, esto por el deceso del señor García no para, ¿no es cierto? Para que la gente lo tenga claro. Una cosa es el procesamiento al doctor García. No hay procesamiento a fallecidos, a occisos. El procesamiento es a quienes están vivos. En consecuencia, el procesamiento al doctor García no termina, mejor dicho, terminó, ya no hay más. Lo que no significa que a las demás personas que estaban también, caso, digamos, el caso este tan grande, no sean investigados y no se trate de llegar a la verdad. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y el hecho de que esté ya el doctor García fuera del tema no significa que no se puedan procesar las pruebas, etcétera, ¿no? Claro, porque se va a esperar parte de las declaraciones de Barata en diversos temas, y entre ellos parte de la teoría fiscal, digamos, era que el dinero Barata, el dinero Nava, el dinero Atala, tenían como finalidad o como punto final al expresidente García, cosa que se va a tener que comprobar o no con las declaraciones que vaya soltando Barata y la documentación que pueda mostrar. Como tú bien has dicho, no basta la palabra de Barata. ¿Por qué? La palabra de los coimeros es bien relativa. Lo que interesante es qué pruebas lo corroboran, ¿no? Para llegar a un grado de convicción. Entonces, no basta la palabra, se requieren pruebas. Claro, se requiere la documentación de las memorias y además seguramente se va a iniciar ahí, doctor, me imagino, que eso sí puede ayudar mucho a enlazar las cosas, las teorías que se van manejando. Recuerden que hace poco menos de 2 meses en Brasil, 6 funcionarios de esta misma empresa Odebrecht han comenzado a dar ya información, ¿no es cierto? Y esta tendrá que corroborarse, por lo menos la teoría, porque se supone que ellos no tienen contacto con Barata. O sea, digamos, para decir, oye, yo hablé esto y que vaya por aquí la cosa, ¿no es cierto? Se supone que ellos no tienen mayor contacto. Se supone, pero no necesariamente es cierto. Bueno, esperemos, ¿no? Eso forma parte de las investigaciones que en Brasil se llevan también y que se desarrollan. Otro de los elementos que estamos a la expectativa es que el Poder Judicial peruano finalmente dé el visto bueno ya a la negociación final y que lleguen las memorias de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Eso es clave. Y no solamente eso es clave, sino falta el convenio final. Estamos hablando de la homologación del segundo, pero el segundo previo. Falta uno final, que no conocemos su texto ni cómo se está negociando. Sí, y eso, repito, va a ser fundamental para lo que se está buscando. Sin ninguna duda. Y recordemos además, doctor, que creo que es importante hacerlo, que se debe estar viniendo una colaboración con OAS también. Hoy día lo he visto en algún medio de expresión. No sé los detalles. Sí, pero he leído el titular. Pero digamos, no lo logré leer porque tenía que estar acá. Y qué bueno que lo haya preferido venir. Pero le decía, la colaboración Odebrecht más la colaboración OAS
puede ayudarnos a empezar, bueno, al Ministerio Público, a empezar ya a desenredar todo este caso, ¿no? Y faltan otras empresas, Navarro. Navarro Correa. No, ese es el vino. Mira, Sí. Claro, Noto es que cuál en realidad tu- son como noto 50, cuál es tu perdónenme. preferencia, pero no Sí, es tu bueno, nombre. ¿para qué lo voy a mentir? Son, Así. son como 50 empresas en realidad. Sí. Son como 50 empresas que tienen que ver... Pero de las grandes son unas 6 o 7, ¿no? Sí, que tienen que ver con este tema. Recuerden que las cosas empiezan además con Castillo de Arena en su momento, en el cual estuvo involucrado Alejandro Toledo directamente también. Ahora, en este paso, doctor, ¿cómo ve usted las cosas en realidad? A mí me gustaría que usted nos ilustre un poco y nos ayude a seguir entendiendo en el tema APRA, en el tema segundo gobierno, en el tema García, cómo es que van a darse, porque el temor de muchas cosas, de mucha gente que ahora empieza a especular, dice, bueno, ya no estando Alan, lo que mucha gente puede empezar a hacer es señalar con el dedo acusador a alguien que no va a poder decir que no es así, y señalar a Alan, ¿no? Y decir, yo recibí porque Alan me lo pidió, o yo lo hice porque Alan me lo pidió. No basta, hay que corroborarlo. Y se corrobora con pruebas. Si no hay pruebas es simplemente bla, 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 simplemente floro, simplemente quererse zafar de responsabilidades. Pero si alguien dice, Alan me lo pidió, oye, si Alan te lo pidió y tú lo hiciste, ¿cómo se lo entregaste? ¿Dónde está? ¿En qué cuenta? ¿En qué banco? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las cosas no basta el floro, tiene que decirse con pruebas. Tiene que haber lo que en el caso de Toledo se ha buscado es la ruta del dinero, ¿no es cierto? Así es. En este caso tendría que darse el mismo tema. Si hubiera, ¿no? En condicional. Pero todo el mundo que hace una afirmación debe acreditarlo, ¿no? Claro, porque no basta el dinero que se ha encontrado en el paraíso fiscal, o sea, no basta con saber que el dinero existe en Andorra y no basta con la teoría fiscal. Evidente, evidente. Todas las offshore y las cuentas que puedan estar inclusive clasificadas, entre comillas, es decir, que no se conoce oficialmente al verdadero propietario, hay formas de llegar a él, ¿no? Y en eso los bancos, cuando hay procesos penales, ayudan. Sin duda. Ahora, doctor Antero Flores, yo decía algo temprano que se lo he escuchado a varios analistas, además. En el caso del señor Alan García, nunca estuvo realmente ante un juez, ¿no? O sea, nunca un juez ha declarado la inocencia del señor García ni por el gobierno de los 80, ni por lo que se le asume ahora que todavía no llega a etapa judicial. Mira, pero nos estamos olvidando un poco de la historia. ¿Qué sucedió? Yo he intervenido en el tema inicialmente porque presidí la comisión dictaminadora, no investigadora, en la Cámara de Diputados en 91. De allí pasó a una acusación ante el Senado. Y el Senado redujo lo que se había ya reducido en la comisión dictaminadora. Luego pasó a la Fiscalía y el fiscal de la Nación lo redujo más aún, porque era el titular de la acción penal. No meritó que todo era realmente cierto en lo que decía el dictamen aprobado, la acusación aprobada en el Senado de la República en aquel entonces. Y luego esto pasó al Poder Judicial y el Poder Judicial terminó la cosa con una prescripción, pero la prescripción tiene el carácter de cosa juzgada, terminó. Después el pueblo, ¿qué ha hecho? Alan votó por él y quedó segundo en el 2001. Cuando regresó. Cuando regresó después de la prescripción. Millones de personas lo absolvieron. 2006, gana la elección. Millones más todavía lo absolvieron. Entonces, y encima, Alan García supo rectificar. Y ese es su gran mérito que hay que destacar. Reconoció que el primer gobierno tuvo gravísimos errores. Para mí fue un desastre, pero el segundo fue muy bueno. Un hombre que sabe rectificar, eso dice mucho de él. Sí, pero también está claro, doctor, ya que usted de historia habla, que una prescripción no es una declaración de inocencia, ¿no? O sea, que prescriba un delito no quiere decir que no lo hayas cometido, ¿no? Perdón,
si no ha sido aún expedida una sentencia condenatoria, sigue funcionando la presunción de inocencia. Sí, Eso, claro, pero recordemos que el hecho de Ala, que por haya ejemplo, en prescrito algún no momento fue significa declarado que haya- reo contumaz, ¿no es cierto? Sí, pero el hecho de que haya prescrito no significa de modo alguno que haya presunción de culpabilidad. La presunción sigue siendo de inocencia. Seguramente. Ahora, yo sé que es doloroso para muchos y que el señor García ya no está con nosotros y este tema del suicidio golpea mucho y demás, pero vamos, esto no puede hacernos olvidar de la historia, porque seríamos todos Así es, hipócritas así es. al decir eso, ¿no es cierto? Siempre hemos sostenido, y en mi caso personal siempre lo seguiré sosteniendo, que una prescripción no te hace inocente y que lo ideal para alguien que ocupó un puesto tan importante como presidente de la República y que no fuiste culpable de lo que se te acusa es que un juez te hubiera dicho, señores, no hay culpa aquí, no hay evidencia de culpa, el señor es inocente. Nunca se lo pudieron decir. Sin ninguna duda, eso hubiera sido lo ideal, pero lo otro tiene efecto jurídico pleno. Seguramente. Yo me acuerdo incluso, recuérdamelo usted, por favor, doctor Antero Flores, que junto al señor Rafael Rey firmaron una carta, un documento cuando estaban en el Congreso de la República en contra de Alan García. ¿Algo me acuerdo? No. ¿Cómo fue? Estás Recuérdalo, por confundiendo. favor. Hubo una comisión investigadora Ajá. en que estuvo Olivera, Lourdes Flores, una serie de otras gentes. Y después, esas conclusiones de la comisión Ajá. investigadora pasaron al Congreso, que con el reglamento interno de aquel entonces nombraba una comisión dictaminadora Ajá. que evaluara el trabajo de la comisión. ¿Qué decía Este, ese dictamen? Ese dictamen decía que había cosas que estaban o daban la impresión de ser ciertas y había otras cosas que eran prácticamente una novela. Entonces se distinguió la paja del trigo. Eso fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó y en la Cámara de Diputados se nombró una comisión acusadora que fue al Senado a sustentarlo. Y el Senado, después de recibir la acusación, redujo los términos de la misma y lo elevó al Ministerio Público. Claro, y ahí ya se produce toda la Así investigación por parte del Así Ministerio Público. Ok, bueno, pero en realidad lo que queríamos resaltar hoy, más allá de la historia, doctor, es que aquí va a haber un tema que todavía se va a seguir investigando. La cosa no se cierra, digamos, con el fallecimiento de Alan García. En el caso de él, evidentemente, no tiene ningún sentido que a él lo investigue porque no lo van a poder sancionar de nada si lo encontrasen responsable. Pero, digamos, hay bastante más gente que está detrás de todo esto y eso continúa. Y eso Tiene dale que para largo. continuar y tiene que investigarse y tiene que saberse la verdad. Y esperemos que lo de Barata sea un punto claro, ¿no es cierto? Y la Pero cualquier documentación cosa clara. que diga tiene que corroborar. Tiene que corroborarse. En eso estamos de acuerdo. Y esperamos las memorias de la caja 2. Las Así memorias es. de computadora. Así es. Eso es clave. Así es. Ojalá que lleguen pronto nomás. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido usted muy amable. Señores, tengo que irme al corte. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos con más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú. Ya venimos. Señores, regresamos al programa. Mucho se ha tejido sobre el día de la operación que se dio en la casa del señor García. Se ha hablado mucho del protocolo, de si se cumplió el protocolo o no se cumplió el protocolo. Yo he leído documentación, además, documentación de qué es lo que dice el protocolo y qué corresponde al protocolo. Frente a eso hay, por ejemplo, un tema constitucional, hay un tema de reglamento de la policía, hay un tema de reglamento de fiscalía, ¿qué compete a quién hacer algo? ¿No? Yo le dije en una comunicación con el señor ministro del Interior, que dicho sea de paso a mi programa no quiere venir, pero está bien, yo lo respeto porque además le tengo estima, y yo le dije, la conferencia de prensa que dio en realidad deja más dudas que respuestas claras frente al protocolo que se ha tomado en la intervención al señor García. Hoy estuvo el ministro del Interior en el programa con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas. La verdad es que a mí me sigue dejando más dudas que respuestas claras. Vamos a escuchar dos partes, donde el señor ministro Morán afirma que se cumplió todo el tema del protocolo. Y vamos a ver este video también, que por supuesto está en las redes sociales, está en mi Twitter si quiere verlo, está en el Facebook de Exitosa Noticias también.
ya lo hemos visto en algunos medios, de cómo ocurren las cosas y veamos los tiempos en que ocurren las cosas y qué es lo que dictamina realmente el protocolo que debía pasar. Nadie dice que al señor García se le vayan 4 personas encima, lo tiren al suelo y lo enmarroquen. Eso no corresponde por un tema de respeto, además, a que se trata de un expresidente de la República. Pero veamos los plazos, los tiempos. Escuchemos la primera parte de las declaraciones del señor ministro Carlos Morán y vamos analizando juntos después con el video qué es lo que pasa en realidad ahí en la casa. Vamos con la primera parte de la entrevista. Se ha comprobado fehacientemente que Alan García falleció a consecuencia de un disparo en la sien el día de los hechos. Se ha comprobado con peritaje médico, la policía intervino inicialmente, el fiscal ha ratificado también esto. Entonces no hay ninguna duda. Sí, claro, en eso estamos completamente de acuerdo. Hay teorías conspirativas que hay en las redes sociales, que Alan vive, ¿no? Y está en alguna isla disfrutando de los millones. La verdad, con todo respeto a quienes manejan esa teoría, yo no la creo. Yo los respeto porque ustedes se comunican conmigo en las redes sociales también. Bueno, esa es su teoría, en algún momento la sustentarán, qué sé yo. Yo no creo que algo así pueda ocurrir. Muchísima gente tendría que estar involucrada, y por más millones que haya de por medio, no creo que haya tanta gente que pueda involucrarse en este tema, y la propia familia y demás. No lo creo, pero en fin. En medio de esto que dice el señor ministro, vamos a ver lo que pasó en realidad, vamos a ver las imágenes y yo les pido a ustedes que calculen los tiempos, porque ¿qué dice el ministro? Llegaron, ingresaron, no hubo violencia, lo cual me parece súper saludable, no debería haber violencia nunca, no ha habido violencia en el caso PPK, no ha habido violencia en el caso Camayo, no ha habido violencia en los otros casos tampoco. Eso está muy bien. Entraron, el fiscal le dijo, ahí está, miren, señor García, miren todo el tiempo que pasa, miren todo el tiempo que pasa. Porque una de las teorías que ha dado el ministro es que estaban tan lejos, como 6 metros, que no se acercaban al señor García. Para esto, el señor García, en el bolsillo derecho, que está a la vista de los policías, tiene un bulto y ese bulto es el revólver. Miren todo el tiempo que pasa y no hay un policía al costado del señor García, ni uno. Y ahí ya sube y saca el arma del bolsillo derecho. Y no solamente saca el arma del bolsillo derecho, sino que ya empieza a subir cada 2 gradas. Nunca corre. El aceleramiento del paso a que se refiere el ministro es porque en vez de subir 1 grada, a partir de ahí sube 2 gradas. ¿No es cierto? Ahí está, ¿ven? Claro, la intención, mejor, no, ni siquiera sube 2 gradas, sino que acelera un poquito. Y recién ahí el policía sube atrás, claro, ya es muy tarde, ya la policía la puerta la va a encontrar cerrada, tampoco es que toque. Escucha, y a la hora que escucha, según el parte policial, escucha que efectivamente el señor Alan García está conversando con alguien por teléfono. Este alguien, ahora sabemos, era su pareja, la señora Roxana, ¿no? Era su pareja, y al parecer lo que le dice es, bueno, ya está acá el fiscal, están los policías, ya tú sabes cómo es la cosa. Ya tenía todo planeado. Pero miren todo el tiempo que pasa. Pongámoslo en tiempo real, por favor, no le pongamos slow ni nada, ¿ya? Miren el tiempo que pasa. Miren todo lo que dice el señor García. Señores, esto es una detención preliminar. No deberías esperar a que el señor García baje. Lo que deberías hacer es, ahí ya viste, se paró, ya tiene intenciones de subir. No, señor, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, ya tendría que haber habido un policía al costado y decir, señor García, por favor, si usted quiere hablar con su abogado, hágalo aquí abajo porque tiene que ver esta documentación que firmar, que es una orden judicial. Eso tuvo que ocurrir. O sea, aquí y en la China, en el caso del señor García, en el caso PPK, en el caso Humala o cualquier otro caso. O sea, por favor, aquí hay que tener claro ese tema. ¿Cuál es el procedimiento que dicta el protocolo? Bueno, está ampliamente documentado. Ampliamente documentado. Es más, en el protocolo dice que cuando de detención preliminar se trata, la policía le cuenta. Si está el fiscal le cuenta a la persona que va a ser intervenida. Miren todo el tiempo que está el señor en mitad de grada. Ahí ya debería haber subido un policía al costado y decir, señor García, por favor, tenga la amabilidad, acompáñenos. Ya está. Yo no estoy diciendo que con esto pues se habría evitado el suicidio, qué habría pasado, de repente el señor García se desesperaba, sacaba el arma, no sé qué habría pasado. Pero la discusión aquí es el protocolo, que es lo que han venido discutiendo desde lo que ha hablado hoy día el señor ministro del Interior. Pero a mí me queda clarísimo, me hubiera encantado tenerlo aquí al ministro para poder preguntarle eso, porque la verdad de eso es lo que estamos hablando y eso no se tiene claro.
Mire, ahí a ojo, porque esto pasa rapidito, pero a ojo de cualquier civil, uno no ve el arma, ¿no? A ojo de cualquier civil, el arma se la pasa a uno desapercibido. Pero a ojo de policía especializada, tú tienes que estar atento, porque además, según el general José Lavalle, se sabía que el señor García tenía permiso para portar arma y se sabía que el señor García tenía arma. No es nuevo, se sabía que tenía arma y se sabía que tenía permiso para portarla. Entonces, sabías todo eso, sabías que lo ibas a intervenir, sabías que el señor García tiene su carácter, oye, tienes que estar atento, ¿no? Creo que eso es lo que debió haber ocurrido. Pero ahí está, y lo que yo quería era mostrarles, porque una vez más el señor ministro ha hablado del tema y creo que la documentación es vasta, la verdad. De verdad que la documentación es amplia. Yo le he enviado, inclusive, para que tengan en cuenta el decreto legislativo 1298. En el decreto legislativo 1298 se habla de la detención preliminar. Y en la detención preliminar está en el artículo 261. En el artículo 261 se habla de la detención preliminar y en el punto 3 dice: la orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía a la brevedad posible de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Bueno, es parte de lo que está aquí. Hay que investigar, hay que absolver. Ya el Ministerio ha pedido una amplia investigación sobre el tema. Esto es solamente sobre un decreto, pero en realidad hay mucho más material sobre lo que dicta la normatividad. El artículo 263 del Código Procesal Penal habla al respecto. El artículo 71 del Código Procesal Penal habla al respecto. En fin, ahí está. Ahí está este tema. Vamos al corte, son las 9 de la mañana, casi con 45 minutos. Vamos al corte y vamos a hablar de este y otros temas aquí en el programa. No se muevan, que esto es Exitosa Perú, ya regresamos. Muy bien, señores, regresamos. Son las 9 de la mañana con 45 minutos, 9 y 45. Estamos con Benji Espinosa, que es abogado penalista, para hablar de varios temas. En realidad, ayer el presidente de la República, por ejemplo, ha dado algunas declaraciones hablando sobre el hecho de que se tenga mayor cuidado, digamos, pidiéndole al Poder Judicial y al Ministerio Público reflexionar frente a las detenciones preliminares. Yo le cuento al señor presidente de la República que detenciones preliminares en el Perú, no sé, pues cuántas habrá, yo creo que es por miles. Porque en los penales hay gente por miles, preliminares, luego preventivas. Y nunca lo he escuchado hablar de ese tema, hasta que toca al señor Pedro Pablo Kuczynski, que lo llevó a él a la presidencia. No me parece justo, la verdad. O hasta que toca a otros expresidentes o a personas vinculadas a la política, no me parece justo. Doctor, bienvenido, gracias por estar en el programa. Un gusto saludarlo, bienvenido. José, muchas gracias, muy buen día. Empecemos por ahí. ¿Qué le parece estas declaraciones del presidente de la República sobre el tema de la detención preliminar? Muchos abogados dicen que hay un exceso y muchos peruanos de a pie que no son abogados están satisfechos. ¿Por dónde debemos ir? Sí, a ver, el tema de la detención preliminar y la prisión preventiva es un termómetro para medir el grado de civilización en una sociedad. La regla es que el investigado, al que se le presume la inocencia, mientras no haya sentencia condenatoria firme en su contra, debe afrontar el proceso en libertad. Solo razones verdaderamente excepcionales, extraordinarias, deberían provocar que se transforme su situación a estar privado de su libertad. Lamentablemente eso no pasa en el Perú. Lamentablemente acá se ha invertido la regla y la prisión preventiva es la situación regla y la excepción es más bien la libertad del procesado. Ahora, claro, es coyuntural, sintomática las declaraciones recién del presidente, cuando en anteriores detenciones no ha sido así. Nunca se ha dicho, ¿no? Además, el problema aquí, doctor, también es que yo no sé si esto forma... Cada caso es individual, eso está clarísimo, no soy tan inocente, pero... Digamos, ya hay varios que se nos están yendo, ¿no? O sea, no es que se nos haya ido uno, son varios involucrados en todo este tema que terminan fugando y al final la gente lo que va a decir es como otra vez nadie paga por estas cosas. Exacto. Es que el mensaje que se está dando es un mensaje equivocado. La prisión preventiva no es un castigo, no es una pena, ni es una sanción anticipada, aunque ese parezca
el telos, el sentido de la prisión. No lo es así. La prisión preventiva no se establece para castigar ni para, con el encierro de la persona, dar un mensaje de culpabilidad. No. Eso se hace luego del juicio. En realidad la prisión preventiva tiene un único sentido. Cuando hay un riesgo de fuga latente, evidente, grave, entonces debe ejecutarse la prisión preventiva para que el proceso penal avance. Es decir, la prisión preventiva lo que hace es proteger el proceso, para que el proceso avance sin perturbaciones. En todos estos casos del tema de corrupción, de lavallato, de gente poderosa, gente vinculada a la política, hay dos aspectos que se están evaluando. El peligro de fuga es uno de ellos. En el caso de Alan García, por ejemplo, recuerden que él, cuando se entera que iba a tener impedimento de salida y él le llega una voz que probablemente tenga una preliminar, se va a la residencia del embajador de Uruguay. Y otros muy fuertes en la obstaculización, que es lo que ahora le están chantando a Pedro Pablo Kuczynski, por eso está con una, ya no preliminar, sino inclusive una preventiva, ¿no? ¿Estos análisis se están dando correctos, doctor? Fíjese, hablemos del caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski. Se ha sustentado el peligro de obstaculización o perturbación en la investigación respecto de que dice, había documentación que no lo ha exhibido de manera personal. Y está pidiendo más de lo que la ley le pide, porque cuando se trata de documentos, el imputado está obligado a identificar dónde están y que vaya a la Fiscalía a recogerlos, porque Fiscalía tiene la carga de la prueba. Pero acá le están diciendo, no, es que no lo trajiste personalmente, entonces eso implica obstaculización. Eso es en realidad pervertir el sentido de la prisión preventiva. Insisto, la prisión preventiva, su uso es excepcional. No se está aplicando así. Bueno, además, en cuanto usted explica, nadie va a aceptar. A ver, póngase en el pellejo de cualquiera. Usted va a ir a la fiscalía si ha cometido algo y le va a decir, oye, acá están mis documentos, los documentos que me inculpan y me hacen responsable, tome ahí, ya los tiene, usted ya para qué me voy al juicio, pues mejor yo solito pido la llave y me meto a celda, ¿no? Exacto. O sea, estamos pidiendo ya una barbaridad. Pero había un tema aquí que pone en el documento, yo he tenido el documento y se lo he leído al público, y hay una parte del documento que dice, está obstaculizando no solamente por el tema documentario, sino además porque estaría influyendo en la contadora, ¿no es cierto? Y la contadora es pieza clave en la empresa Westfield Capital de interés de Pedro Pablo Kuczynski, porque era el dueño de Westfield Capital, y eso formaría parte del peligro procesal. Interesante. Entonces, lo que habríamos que preguntarnos en ese escenario es, si hay un riesgo de influencia en la contadora, entonces que Fiscalía pida, en una comparecencia con restricciones, que no haya ningún tipo de comunicación, ni directa ni indirecta, con la contadora. Es decir, que se establezca un velo en el proceso entre Pedro Pablo Kuczynski y la contadora. De hecho, la ley así lo establece, el artículo 288. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que hay una última casación de la Corte Suprema, en el caso ONP, donde ha dicho, el peligro de fuga y peligro de obstaculización no puede analizarse sobre la base de especulaciones. Tiene que analizarse caso por caso, las circunstancias particulares y que exista un riesgo concreto. Lo contrario torna la prisión preventiva injustificada. ¿Usted cree que en estos casos no hay, por lo que se conoce y por la documentación que se ha hecho ya conocida, no hay un tema concreto para pedir las preliminares o la preventiva? Yo considero que no, y por una razón. Para mí, un criterio fundamental para analizar peligro procesal es el comportamiento procesal del investigado. Si tienes un investigado que ha acudido a todas las citaciones, eso es un factor clave que debe ser compensado en la decisión. Lamentablemente, los jueces tratan a los que se fugan como a los que se quedan y colaboran de la misma manera. Y es un sinsentido, porque si el derecho trae mensajes, si el derecho comunica, ¿cuál es el mensaje que se está dando? No importa que acudas a las citaciones. Pero doctor, hay casos, ¿no? El señor Moreno estuvo yendo a todas las citaciones hasta que se enteró y partió. Entiendo que el señor César Inostroza, hoy en Madrid, comiendo paella, también acudió a las citaciones que se le tuvo, inclusive al Congreso de la República, a dar explicaciones, y en cuanto pudo, pese a tener impedimento de salida, partió. Y como ellos hay varios casos en que sí, pues asistían a 1, 2, 3, 4, 5 citaciones y cuando tenían la posibilidad arrancaban y fugaban, ¿no? Claro, por eso es que es importante analizar caso por caso.
En efecto, han habido referentes donde hay personas que han escapado, han fugado, pero porque lo hayan hecho ellos, no pueden trasladarse la carga a los otros. Los otros creo que tienen una situación distinta. Pero digo, el hecho de asistir no te hace una persona que no vayas a poder fugar. Claro, no asegura al 100%, pero es un elemento a favor del procesado. Otro elemento, acá en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, es su edad. Porque he visto que el razonamiento va en el sentido de que no es su estado de salud al borde de la muerte. Se puede desplazar aún. Entonces no es su estado de salud que lo comprometa como para no merezca, por ejemplo, una detención domiciliaria, cuando son factores distintos. La ley habla o que sea una persona que tenga más de 65 años o que no teniendo esa edad se encuentre en un estado de salud calamitoso. ¿No es una complementariedad ahí en el caso? No, son supuestos alternativos. Pero acá se ha establecido como si, además de tener más de 65 años, tendrías que estar en un estado de salud así de grave. Pero yo he dicho algo con respecto a ese tema que ahora veo, lo comentan algunas personas y eso me alegra. Hoy día se lo escuché a Nicolás, por ejemplo, algo que yo he dicho cuando esto se empezó, el tema de la atención preliminar, porque lo primero que se dijo fue, si piden una preventiva va a tener que ser domiciliaria porque tiene 81. Yo decía, oye, un momentito pues, eso no me parece justo, porque si teniendo 81 podía comerse todo el estrés de ser presidente de la República, que no es fácil, ¿no es cierto? Ningún expresidente entró, o ninguna persona entró joven a ser presidente y salió más joven, ¿no? Todos entran y salen o más canosos, porque es complicado pues, ser presidente de la República en un país como el nuestro, es súper difícil. Pero si tenía la salud, la entereza, la posibilidad, la edad suficiente para ser presidente de la República, 5 años, ¿por qué no la puede tener para cumplir con las decisiones judiciales? ¿Por qué 81 años es mucha edad para una preventiva, pero no es mucha edad para tener el estrés de ser un presidente? Claro, porque la ley se coloca en una situación. Ya a partir de esa edad, evidentemente las facultades disminuyen, físicas, mentales, en fin. Y entonces, bajo esa situación, lo que se dice es, si merece prisión preventiva, mejor que la detención sea en su casa. Claro, en la medida en que el riesgo de fuga y obstaculización puedan razonablemente evitarse, dice la ley. Pero por supuesto, digo en este caso, si el riesgo es que pueda influir, entonces prohibición de comunicación. Porque si no, no tiene sentido esa regla de conducta que está en la ley. Bueno, o sea, imagínense, alguien de 70, 65, 66, 67, 70 años, se le va a pedir una preventiva y por tener 67 años, una persona de 67 años completamente en sus facultades, o sea, ¿cuánta gente hay ahorita en el penal, por el amor de Dios, con más de 65 años? Para peruanos que hemos sido, en general, el Perú víctima por temas de corrupción, de robo, se nos ha robado dinero. Yo no puedo responsabilizar directamente, yo no soy juez, yo no voy a sentenciar ni a PPK, ni a Alan, ni a Toledo, ni a nadie, pero las cosas están ahí, o sea, de que ha habido un robo en esa generación, ha habido un robo, pues, de que el señor hizo cosas cuando era ministro de Estado que no debió hacer porque su empresa no debió meterse a un tema con Odebrecht para obras, está clarísimo que no debió haberlo hecho y lo hizo. Entonces, para eso sí, los peruanos tenemos que aguantarnos y cuando la justicia dice, oye, ya, frente a estas cosas que has hecho una preventiva, una preliminar, yo, no, ahí sí no. Porque el señor tiene más de 65. O sea, qué injusto me parece a mí el tema. Precisamente es buena esa apreciación, José, porque grafica que la sensación que se tiene es que la prisión es para adelantar un juicio de culpabilidad. Entonces, como nos hicieron daño, como hubo corrupción, como se perdió mucho dinero, como hubo un acto de deslealtad con el Tesoro Público, entonces hay que meterlo preso. No, lo metemos preso para evitar que se nos vaya. Exacto. Entonces, la discusión debe ser... O que obstaculice en todo caso, ¿no? ¿Tiene antecedentes de que se fue? ¿Se ha comportado mal durante el proceso? Es que no basta la simple posibilidad de irse. Tiene que haber probabilidad de irse. Y tiene que haber prueba de eso. Yo sé que cada persona paga por lo suyo y los familiares no tienen nada que ver, pero pregunto, que usted es el experto. Y lo que ha hecho la señora ex primera dama, su esposa, ¿no es cierto? Porque ella ha sido convocada varias veces para declarar, pero no declara porque está en Estados Unidos. Entonces ella se fue y ya no regresa, pues, ¿no? Y ya está por allá. ¿Eso no puede significar que él podría hacer algo similar? No, precisamente porque la evaluación del peligro procesal es personalísimo. Personalísimo, intuito persona.
Lo que hagan otras personas, por más que sean familiares, parte de su entorno, no tendrían por qué perjudicar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, así es la figura, pues. Así son nuestras normas, así son nuestras leyes. Yo sé que, creo que la sensación que yo tengo la tienen muchos peruanos de que en el Perú ha habido una fanfarria de coimas y delincuencia en los diferentes gobiernos y ahora, cuando es un tema excepcional, pero no es un tema común, doctor, lo que hemos pasado, es un tema excepcional, el tema de la corrupción gigantesca en la que hemos vivido tantos años, es un tema excepcional. Y los peruanos estamos recontrasados porque se nos ha quitado tanto dinero para colegios, para hospitales, para seguros, para los ancianos que no cobran en la ONP más que 400 soles. Tanto dinero se han llevado que podía servir para ellos en realidad. Y frente a este tema, nosotros decimos no, los derechos humanos, y ellos no deben estar detenidos, se abusa de esto, se abusa de lo otro. Cuando son medidas, sí, pues excepcionales, pero para situaciones excepcionales, ¿no? Y precisamente es un tema interesante, ¿no? George Bernard Shaw contaba la historia del caníbal y decía, se llamaron unas personas para que vayan a enseñar a los caníbales que está mal comer carne humana. Tiempo después estas personas que debían enseñarles que estaba mal, terminaban comiéndose a otros. El Estado, para poder practicar moral, tiene que actuar de manera civilizada. En efecto, puede que haya una zozobra, puede que haya una situación de conmoción, pero es precisamente en esos momentos donde tenemos que guardar el equilibrio, sobre todo en medidas tan extremas como la prisión preventiva, porque lo contrario es que vamos a tener, como ahora, más de la mitad de la población penitenciaria es de presos sin condena. Es decir, gente que está en prisión preventiva. Es verdad. Y tenemos llenas las prisiones, además. Y tenemos un hacinamiento brutal, indigno. Sí, sin duda. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero así como se ve pues la vara para los poderosos, que se vea la vara para todos, ¿no? Para todos por igual, sí. Para todos pareja. Doctor, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, José. Le agradezco mucho. Señores, son las 10 de la mañana, tenemos que irnos un corte rapidito. Ya en unos instantes abrimos líneas telefónicas para saber su opinión frente a todos estos temas también. Y ojo, cuidado, el señor Kuczynski está en una clínica. Él ya tiene detención preventiva, pero primero tiene que estar recuperado. Y un médico tiene que salir con un documento y decir, el señor Kuczynski sí puede estar en una prisión tipo de Iroes, bien atendido, cerca al médico. Si el médico dice no puede, bueno, no puede, tendrá que ir a su casa a la domiciliaria. Eso queda clarísimo, punto aparte. Corte y regresamos.